Bueno, vamos a empezar con un nuevo tutorial, la letra Q de esta serie de tutoriales orientados solamente a generar documentación. El día de hoy, en esta serie, vamos a, vamos a ver otra alternativa para generar documentación desde el software RFM. Una alternativa que depende en este caso de otro software. Recuerden y deben ver los tutoriales anteriores, que nosotros podemos generar mucho volumen de documentación, por supuesto, láminas y memorias. Hoy vamos a ver otra alternativa que es la exportación a la herramienta Revit de la empresa Autodesk. En este caso, lo más importante para poder tener una buena conexión en Revit, desde Revit, primero es instalar el complemento de conexión con Revit. Ese complemento lo tienen en la carpeta de DLE Installer, que nos pueden preguntar, inclusive en el sitio de usuarios se indica ahí cuando apenas entran al área de www.drupal.com.ar, en soporte, ahí les indica dónde está el complemento. Esta pestaña que vemos aquí arriba, Drupal, no les va a aparecer por defecto cuando ustedes instalan Revit. A mí me aparece porque tengo instalado SDL Installer. Es muy sencillo, se instala y aparece el menú Drupal. En este caso me aparece el menú con RFM, porque yo solamente tengo instalado RFM, en este caso, en esta máquina. Si ustedes tuvieran RFM o RStab, aparece o uno o el otro o los dos. Ambas acciones, la exportación desde Revit a RFM o la importación, que es lo que voy a hacer yo ahora, desde RFM a Revit, ambas acciones se realizan, en este caso, desde el software Revit. Por ejemplo, en el caso de la herramienta Tecla de Trimble, fíjense que Tecla o AutoCAD, aquí arriba a la derecha ustedes tienen en RFM botones de acceso de ida o de vuelta, llevar o traer información a Tecla, llevar o traer información desde AutoCAD, lo tienen aquí en RFM, pero en Revit no hay botones. ¿Por qué? Porque los botones de Revit están en Revit, tanto la exportación Revit RFM como la importación. Inclusive tienen aquí una opción que dice exportar el modelo de Revit, calcular en RFM e importar los resultados, con un seteo que ahora vamos a ver. Y recuerden que esta pestaña solamente se instala cuando ejecutamos el instalador del complemento Drupal, que lo pueden ver en www.drupal.com.ar/soporte o nos preguntan a nosotros. Es muy sencillo. Por otro lado, otra cosa importante es cuando ustedes hacen un modelo nuevo en Revit, deben generar una plantilla estructural y la plantilla estructural tiene que estar armada. Para aquellos que trabajan y tienen experiencia con Revit, si tienen algún colaborador en la empresa o ustedes mismos, saben que tenemos que generar una plantilla. Nosotros tenemos una con algunos ejemplos que nos pueden pedir, se las compartimos, no hay problema. Drupal LATAM tiene algunas herramientas para conexión más práctica en cuanto a la generación de láminas, de los fierros entre comillas, así le decimos, o por ejemplo un perfil, una sección C metálica o una sección C del manual Inca para que Revit la detecte automáticamente. Yo tengo que tener generada la plantilla, perdón, no la plantilla, la familia en Revit. Esta plantilla que ven acá, que dice Drupal LATAM, BIP Drupal LATAM, tiene algunos componentes creados como plantilla de Revit y tiene algunas familias, pero ustedes pueden agregar todas las familias que quieran. Entonces tienen que inicializar para poder hacer lo que yo voy a hacer ahora con una plantilla estructural y una que tengan ustedes o justamente esta que es a modo de ejemplo. Yo acá ya la tengo inicializada,
Y también recuerden que tienen que tener el menú global que se instala con un complemento que lo tienen en el disco rígido. Una vez que instalan RFM se genera ese complemento y se habilita el menú global. Dicho esto, desde RFM yo ya tengo el modelo y en este caso voy a importar este caso de dimensionamiento. El armado, el detallado, los fierros en estructuras de concreto, por ahora para barras, se llevan a Revit como familia, es muy interesante, ahora lo van a ver, pero todos los elementos diseñados con el Concrete Member. Entonces, como vimos en los tutoriales anteriores, ustedes pueden diseñar las columnas con el Member, con el criterio armado para columnas, y además recuerden, habrá que incorporar imperfecciones, que no necesitan ningún módulo, ya lo tienen en RFM, y tienen que tener el diseño. Si ustedes quieren importar el elemento columna, el armadito, los fierritos de la columna, como ven ahí en la ventana que tenemos de RFM, entonces tienen que diseñar los elementos con el Member. Acá los tenemos diseñados con el Member, el armado de vigas seteado para vigas, que era uno de los casos de dimensionamiento, y el armado de columnas como columnas. Bueno, dicho esto, la conexión con Revit RFM al día de hoy por lo menos no importa elementos sólidos, así que solo vamos a importar las columnas, todo el pórtico completo menos las zapatas. Ustedes saben que en Revit es muy fácil hacerse una familia de una zapata de altura piramidal y además y se puede hacer paramétrica. Si yo hubiera puesto las zapatas con su fuste, su dado, su pedestal como columna y la zapata como placa, sí, va perfecto a Revit, pero en este caso no porque está como sólido y la conexión entre ambas herramientas todavía no admite sólidos. Pero si hubiera puesto las zapatas como plaquita, sí. Insisto, si ustedes ven algún video tutorial de Revit o ya lo saben hacer, generan una familia con la zapata y como en Revit se puede hacer paramétrico, es muy fácil a este pórtico que yo voy a insertar ahora desde RFM a Revit, agregarle la zapata. Por ahora, importo elemento barra. Bueno, lo vamos a importar estando en Revit, como les había dicho, y vamos directamente a importar. Repetimos, en este tutorial estamos viendo otra forma de generar documentación. Tenemos muchas opciones, no alcanza para un tutorial, pero fíjense que el ida y vuelta entre Revit y RFM es muy completo, como todo hay que practicar. Tienen otro video por ahí en YouTube, fíjense. Inclusive yo puedo tener un gran modelo en Revit y como voy a hacer ahora, puedo tener un gran modelo en Revit, llevarlo a RFM, traigo los resultados de RFM a Revit y después alguien en Revit, el operador de Revit, agrega, supongamos, una cubierta metálica, entonces puedo llevar sola la cubierta metálica y viceversa. Si el operador de RFM agregó al modelo que vino desde Revit, agregó 5 contraventeos o cruces de San Andrés, entonces yo puedo traer desde RFM a Revit solo eso que el operador de RFM le agregó al modelo que vino Revit. Es decir, es muy completa la conexión resumida. Y puedo agregar elementos en Revit y llevar solo esos elementos a RFM, o puedo agregar elementos en RFM y solamente llevar esos elementos a Revit. Le puedo decir solo objetos seleccionados, solo objetos visibles, solo barras y superficies. Quitar objetos ausentes o no. Bueno, aplicar excentricidades, etc. Por supuesto, para poder hacer esto necesitamos, por ejemplo, cuando alguien tiene que enviar el modelo de Revit a RFM, yo ahora voy a hacer a la inversa, voy a traer el modelo de RFM a Revit, pero cuando alguien lleva un modelo de Revit a RFM, tiene que tener un modelo analítico. Bueno, podemos hacer configuración estructural, aplicar cargas, las cargas que están en Revit hoy en día ya se pueden llevar a RFM, configuración de resultados,
puedo importar hoy en día resultados, acá sí de barras y superficies, fuerzas, axil, corte, momento, puedo importar acero necesario, acero existente, es decir, desde RFEM hacia Revit puedo traer los diagramas de momento, de acero, etc. Y configuración de la armadura. En tanto en los resultados como en la importación de armaduras, que por ahora solo del Concrete Member, así que en las columnas habrá que hacer el diseño con el Member, que como vimos en los tutoriales anteriores es posible, tanto en los resultados como en la armadura yo tengo que seleccionar cuáles resultados quiero traer desde RFEM. Ahora Revit va a traer todo desde RFEM, o lo que yo le seleccione. Por ejemplo, le voy a decir, no necesito todo, que me importe esta combinación, que me importe este caso del Concrete Member. Acepto. Y lo mismo para el seteo de armadura, porque yo puedo tener varios casos de dimensionamiento, como habíamos dicho, y era una de las cosas más importantes. Podría importar todo, menos del column. El column por ahora no lo podemos importar, pero del member y de superficie sí. En el caso de elemento barra, ya sea columna que la diseñamos con el member, o ya sea viga que obviamente la diseñamos con el member, en el caso de elemento barra tengo la familia de armadura ya generada. En el caso de superficie, por ahora centímetros cuadrados. Importamos, seteo la importación en este caso, e inicio. Estoy importando, como habíamos dicho, lo que tengo seleccionado. En RFEM. Está importando. Ahí vemos las 4 columnas del pórtico. En esta plantilla, recuerden que yo al comienzo inicialicé una plantilla BIM Drupal LATAM, que la pueden hacer ustedes y la pueden modificar, la pueden pedir. Esta plantilla tiene, fíjense, planos aquí, podemos abrir, bueno, acá tienen que editar en esta plantilla las palabras en alemán, porque la plantilla todavía no le hemos hecho la traducción, pero ustedes lo pueden hacer porque es una plantilla justamente. Y entonces aquí puedo abrir, vamos a cerrar lo que no nos sirve, y aquí vemos lo que vino desde RFEM. Este es un armado tridimensional, estos son los mismos fierros que tenemos acá, los mismos fierros por decirle cariñosamente, ¿no? Los mismos armados, el mismo cálculo de armadura que tenemos acá, está acá. Y esta armadura es una familia. ¿Y cómo me doy cuenta que es una familia? Y por ejemplo, esas 2 barras, si yo las selecciono en propiedades, edito, y son a la izquierda, fíjense, 3 barras. Ahora son 3. Así puedo hacer con todos los elementos. Aquí tengo una armadura vista en planta, y si yo voy a vistas 3D, estas vistas que están acá dependen de la plantilla que yo abrí, que es la BIM Drupal LATAM. Es un ejemplo, ustedes tendrán que completarlo, pero eso para un operador de Revit es muy básico. Abro y puedo ver el modelo analítico. El modelo analítico que vino desde RFEM. Y puedo abrir las armaduras en 3D. Y tengo las armaduras, recordamos por ahora, todas las armaduras diseñadas con el member. Por ejemplo, ahí podemos ver que esto es una familia, de hecho se puede editar ese estribo. Si ustedes saben el manejo de Revit, que no es mi caso, es ese estribado que está ahí, que vino desde acá, lo pueden chequear, ese estribado es una familia. Fíjense a la izquierda, dice cantidad 7, si yo le pongo 14, ahora voy a tener 14 estribos. Ahí lo ven, cambié la separación. Ese estribado es una familia, si yo hago doble clic, edito la forma del estribo completamente, porque es una familia. Lo mismo para cualquier barra. Estas 2 barras que están acá, o esas 3, no sé cuáles son, yo puedo abrir aquí
en las armaduras y puedo cambiar la forma de la armadura directamente en Revit, de cualquier barra o de una barra que puedo ingresar, por supuesto. Aquellos que tienen conocimiento de Revit saben que con mucha facilidad hacen un despiece de esta viga o de esta columna que vino desde RFEM. Entonces tenemos el armado en 3D, ahí podemos hacer una vista frontal si quieren, ahí ven los estribos densificados, editan cualquier estribado, así es como vino de RFEM, con 2 o con 3 zonas de estribado. Ahí, por ejemplo, fíjense, puedo cambiar otra vez la cantidad, 15 estribos, o separación. Y puedo cambiar por ahí también, fíjense, el diámetro de esos estribos. Fi 6, el diámetro doblado 4 Fi, eso está en la plantilla, pero puedo cambiar a Fi 8, puedo editar el diámetro, etc. Lo mismo que vino de RFEM, ya está asignado el diámetro, ya está asignada la separación, ya está asignada la cantidad. Bueno, justamente ahí no es donde debería poner estribo doble, ¿no? Más densificado, pero bueno, lo dejamos como está si quieren. Y editamos esta familia que está acá, estos 3 estribos, etcétera, lo pueden modificar, ¿no? Supongamos que tenemos un apeo ahí, un apoyo indirecto. Entonces tenemos el armado que vino desde RFEM. Por supuesto que hay un trabajo, desde aquí ustedes ya saben que pueden generar un archivo CAD, un DWG, pueden generar cortes de secciones. Bueno, esa es la ventaja de Revit, ¿no? Dibujar lo que otros programas procesan. Tienen un muy buen nivel de detalle. Además, fíjense, tienen varias instancias, el armado en planta. Así pueden generar tantas láminas como quieran y pueden hacer notas y esas cosas. Fíjense también que acá tenemos, si abrimos esta instancia, es la combinación 9 que yo les contaba. Esta combinación 9 que vino con su escala, la movemos. Y esta combinación 9 están los gráficos superpuestos. Fíjense que aquí, en opciones de visibilidad, ahí no. Si selecciono ese diagrama, que es axil, momento y cortante, si selecciono el diagrama previamente, visibilidad, apago, dejo por ejemplo solamente momentos, tengo hasta la deformada, aplico OK y veo solo momentos y veo solo la escala de momentos. Esto mismo vale para superficies, puedo importar esto desde superficie. Y lo mismo, puedo abrir otra instancia, otra ventana, y en este caso tengo el acero necesario, si mal no recuerdo. No, perdón, me equivoqué. Por supuesto hay que dejar uno. Yo importé muchos elementos. Entonces ustedes pueden acá, por ejemplo, fíjense que hay muchas instancias. Este es el acero. Pueden dejar, por ejemplo, acero necesario. Y dejan uno y pueden previsualizar el acero necesario en columnas que si ustedes verifican es 19 centímetros cuadrados. O acero necesario. Ahí tienen inclusive las escalas. Bueno. Por supuesto, los que saben manejar Revit aquí pueden directamente copiar. Y tienen en Revit ya una gran parte del trabajo hecho. Y tienen la conexión. Si ahora en Revit alguien agrega algo a este marco rígido, imaginémonos que agregamos ménsulas, que yo no lo puedo hacer ahora, pero es muy fácil hacerlo. Si ustedes agregan ménsulas o otro pórtico o placas en este dibujo que lo hemos traído de RFEM, puedo llevar solita esa parte agregada en Revit a RFEM. Obviamente voy a perder el cálculo. Y viceversa. Si yo acá agrego una columna aquí en el centro, una columna apeada, puedo llevar solamente esa columna y adosarla a este modelo sin perder, por supuesto acá no voy a perder los resultados porque es un programa de dibujo. Entonces el ida y vuelta es total o parcial
Y a medida que el operador Revit agrega cosas, la Y. A medida que el operador RFEM agrega cosas, lo cambio acá, ¿no? Por último, les recordamos que si bien tenemos esta posibilidad de trabajar con Revit, con gran parte del trabajo resuelto en Revit, y un operador de Revit el resto lo hace muy rápido, recuerden que nosotros en RFEM habíamos generado una lámina que tenía los armados de todo el pórtico, o de una viga, o de una alineación, o de una sola columna. Recuerden, y lo pueden ver en los tutoriales anteriores, que nosotros hicimos láminas en RFEM. Son herramientas distintas. Ustedes deciden cuál les conviene en cada caso y depende, por supuesto, de cómo esté armada la oficina técnica. En este caso nosotros habíamos puesto una vista de los armados, estribos y barras longitudinales por conjunto de barras, en este caso solita las columnas, pero habíamos hecho otro con vigas y columnas, y acá lo mismo, la vista 3D. Esto, recuerden que si ustedes lo imprimen, lo sacan en un PDF, la calidad aumenta mucho, se los muestro para que lo tengan presente en caso de que no hayan visto los otros tutoriales. Fíjense que la calidad del PDF aumenta mucho y además los textos son vectoriales, no pierden definición. Y entonces recuerden que tienen todo el volumen de documentación que hagan con RFEM, además lo que puedan hacer con Revit, y bueno, también usar otros programas que veremos en el futuro. Esperamos que les haya servido el tutorial. Recuerden, armados con Revit, armados con RFEM, que también lo pueden enviar a plotter o impresora o sacar a PDF. Y toda la información, recuerden que aquí en RFEM yo generé esta lámina, pero habíamos generado muchos layouts. Se los voy a mostrar por si alguno de ustedes no vio los tutoriales anteriores. Estamos en la parte letra O. Para poder hacer buena documentación con RFEM, lamentablemente hay que capacitarse. Y lo interesante es que esto que hemos hecho de capacitación en documentación con RFEM, esto es válido para cualquier tipo de proyecto, no solamente para un pórtico. La filosofía de Drupal es que todo se resuelva en el mismo entorno. Entonces, imagínense toda esta potencia aplicada a con memoria de cálculo. Habíamos hecho una memoria de cálculo muy interesante, muy completita. La memoria de cálculo tiene formato de memoria de cálculo en español, con el paso a paso y con algunos armaditos que le habíamos puesto en la parte inferior. Habíamos hecho en el mismo espacio papel donde habíamos hecho láminas, como les mostré recién. Hicimos documentación de esta, que yo acá puse 3 ejemplos muy básicos. Ustedes podrán poner todas las columnas, todas las vigas, además de la memoria de cálculo y del cómputo, porque teníamos la tabla de cómputo en RFEM, además de esta memoria, que era muy completa, muy estética. Además, recuerden que el mismo programa tiene procesador de texto. Entonces, esta memoria, que la hicimos para una parte del pórtico, si yo necesito poner texto, puedo usar un procesador de texto interno. Y como esta memoria y las láminas que les mostraba antes están conectadas con el modelo, si el cliente me pide un cambio, ya no voy a tener que hacerlo de Revit. Bueno, depende cómo está armada la oficina, el gusto de cada uno, pero tengo las dos opciones dentro del mismo programa. Y recordamos que el espacio papel de RFEM no tiene cargo adicional, viene con la versión más básica. Entonces, fíjense, ahí habíamos puesto, bueno, acá como ven, conviene poner si es memoria o lámina, ¿no? Para darse cuenta. Ahí cometí un error cuando hice los layouts. Acá habíamos hecho otra lámina en RFEM. Estoy mostrando, estoy repitiendo, por si alguno de ustedes que está viendo este video no vio los anteriores, pero les conviene ver los anteriores porque van a tener mucha
documentación automatizada desde RFEM. Habrá que adaptarse a algunas cosas, pero fíjense, todas estas láminas se pueden sacar y con muy buena calidad, como ven aquí, todas estas láminas se pueden sacar. Fíjense, en este caso hicimos un layout que tiene distintos seteos, inclusive color, escala de grises, con todo el pórtico, una columna, con 2 vigas, con 3 vigas, con la zapata, sin la zapata, y además de láminas poder hacer memoria. Bueno, terminamos el tutorial. Les recordamos entonces: genero láminas con RFEM, genero láminas muy completas, inclusive con el armado en 3D si les gusta, o con el armado en vista, o de una sola columna o de varias, o genero toda la información directamente en Revit automatizada. Gracias, los esperamos en el próximo tutorial.